irrigación extrarrenal. Entonces, lo que voy a tener es un gradiente de presión entre una circulación que es interna y una circulación externa. Por eso filtro. Aunque la filtración no solamente depende de eso, pero es uno de los grandes protagonistas en este proceso filtrativo, entendiendo al riñón como esa estructura anatómica necesaria para no solamente hacer ese balance de líquidos, sino también de electrolitos. ¿Cierto? Esto lo van a ver los semestres. Quiere decir entonces con la irrigación extrarrenal, dos figuras que tiene de diferente esta a esta. En una estoy viendo el riñón completo y en la otra estoy viendo un corte coronal del riñón. Aquí tengo un corte coronal, aquí tengo el riñón completamente y en su integralidad. Aquí está completo y aquí tengo un corte coronal. ¿Cierto? Veo la mitad posterior, me quitaron la mitad anterior. ¿Qué es para mí la irrigación extrarrenal? Como me lo muestra ahí, me dice que tengo que formar alrededor del riñón un círculo arterial exorrenal. Y vamos a ver cuáles son los protagonistas para formar ese círculo arterial exorrenal. Creo que un protagonista, primero, para acordarnos de lo que traíamos ayer, hay alguien que fue intra y que ahora es extra. Las interlobulillares. Esas interlobulillares que eran de dos tipos, que eran corticales y que eran capsulares. Esas tienen doble protagonismo. Hicieron una irrigación intra y ahora también al salir, pues obviamente también entrarán, creo que ahí me lo está mostrando, eso es lo que me trata de mostrar ahí la Tarcher en esa figura, con esas ramitas que van emergiendo, que van saliendo y que pasan de ser o que los veo a nivel de la cápsula. Entonces, primer protagonista, ellas. Segundo protagonista, estoy viendo esta historia. Esa historia ya la conocemos, aunque digas que vamos a hablar de ella, pero básicamente ya no nos queda mucho que hablar de la glándula suprarrenal. Estoy viendo a una suprarrenal, aquí lo que me está mostrando es aorta abdominal y estoy viendo esta amiguita que está ahí. Frénica inferior. Me dice que la frénica inferior da esto. Una rama capsular superior. Primero. Segunda, aquí estoy viendo aorta abdominal, estoy viendo capsular. Y abajo estoy viendo a la arteria renal dándome a una capsular inferior. Aunque los textos tratan de discriminarlo, miren si se alcanza a ver, miren lo que Nete le pone aquí, me pone como un punteado. Es muy difícil no meter en la historia a la suprarrenal inferior. Así la teoría lo diga que no. Pero todas yendo hacia un mismo punto, que es una glándula, imposible decir, no, es que la anastomosis es de la suprarrenal superior y la media, pero la inferior no interviene. Entonces, para no generar peleas, porque la figura ahí me dice es que de las suprarrenales superior y media hay una anastomosis dentro de la glándula y que esa anastomosis genera unas ramas arteriales que salen de la suprarrenal con destino a ser el segundo protagonista que necesito para el círculo arterial exorrenal. Suprarrenal inferior, sí, para mí también contribuye. Debe tener alguna participación porque están todas llegando hacia un parénquima glandular. Ahora, si la glándula midiera 15 centímetros, pero esto mide 3 centímetros y tiene 2.5 de ancho, o sea, tan pequeña que le lleguen 3 arterias, por ser arteria endocrina, yo sé que todo lo endocrino tiene demasiada irrigación, este es uno de los casos, otro más de los que ya conocemos. Imposible que en 3 centímetros, llegando a 3 arterias, que se anastomosen, una la excluya. No sé, pienso ustedes qué creen. Yo creo que hay un protagonismo de las 3 suprarrenales. Que sea mayormente el protagonismo de la superior y de la media, sí, y la inferior también. ¿Listo? Entonces pongo el segundo protagonista en mi historia, va a ser todas las arterias suprarrenales, o capsulares, superior, media e inferior. ¿Listo? Los que veamos ahí, porque hay unos que no se ven. El otro protagonista me lo ponen aquí. Otro protagonista que viene por aquí. A ver, ahí me ubico. Sí, ese. ¿Qué me tratan de mostrar ahí? ¿Qué será eso? No, cólicas. Sí, son mesentéricas superior, pero específicamente, empezando con mi historia, voy a tener ramas de la cólica superior izquierda y de la cólica superior derecha, que van a tener un protagonismo o que van a dar ramas que van con destino, que tendrán alguna anastomosis en ese círculo arterial exorrenal. Entonces, ramas cólicas de las dos componentes, cólica superior izquierda y en la cólica superior derecha. Listo.
Cuarto protagonista. ¿La qué? Sería seguramente de la rama ascendente. Sería de la rama ascendente. Cuarto protagonista, esta que viene aquí. Entonces tengo gonadales, que serán testiculares o serán ováricas. Esas ramitas no solamente van con destino hacia lo que es gónadas, sino que también tengo un protagonismo en lo que va a formar en un círculo arterial exorenal o capsular, que le llaman algunos. ¿Cuántos van? 4, 5. Unas que veo por aquí, estas que están por aquí y esas que van por ahí. La imagen no es muy clara, pero es que tiene algo de lógica. Teniendo yo una región retroperitoneal, siendo un riñón que está contra esa región retroperitoneal y por él pasando una arteria. ¿Cuál? La arteria lumbar. Entonces las lumbares también tienen un protagonismo en eso. ¿Listo? Eso es lo que me muestra. Estoy tratando de sacar esto. No olvide, cápsulo adiposas también le pueden llamar a ese círculo arterial. Todas ellas contribuyen. ¿Listo? A ver, ¿qué me falta? Me falta una. Esta. Hay dos, o hay una jovencita que tiene también doble participación. No solamente pensar en ese ramo perforante, sino que ahora ahí me está mostrando es como la arteria renal. Antes de entrar por el ilio, me da esto. Me da un ramo que se va por fuera. Y ese ramito me lo pintan como esto, como una anastomosis renocapsular extrarrenal. Así se llama. Ese ramito es un ramo anastomótico. Entonces, una anastomosis renal o extrarrenal renocapsular es una rama de la renal que va por fuera del riñón y que va con destino a ese círculo arterial exorenal. ¿Queda claro ese contexto? Sí, tengo las ramas intrarrenales que revisábamos ayer y ahora tengo las extrarrenales. ¿Cuál es mi gran reto, mi problema? Cuando algún ocioso le dé por preguntarme drenaje venoso renal, porque es muy complejo. Entonces, tan complejo es y da rabia cuando uno lee un libro y eso es lo que me pinta. Eso es lo que me dicen todos los libros. El libro que se respete me va a decir que el sistema venoso va por ahí. ¿Será que es cierto? Hagamos el ejercicio. No hay una imagen y lo más que da más rabia a veces, tan importante, tan complejo y no lo pintan. Entonces queda uno ahí como en entredicho. Entonces tampoco tenemos mucho para revisar en ese sentido del drenaje venoso. A ver qué se nos ocurre. Drenaje venoso renal. Hagámoslo en el ejercicio que hicimos ayer. Intrarrenal. Si yo soy venas intrarrenales, ¿dónde dreno? Lado derecho. Empiezo. Intrarrenal. Entonces, si estoy en el lado derecho, todo lo que vaya a hacer, bueno, la historia a mí me cuenta algo diferente, porque yo debo empezar entonces por unas que deben ser. Comienzo de superficial a profundo. Entonces voy a tener los ramos perforantes. ¿Cuál es el problema con los ramos perforantes? Con esas arterias radiadas perforantes, que tendrán doble drenaje, ¿cierto? Ese doble drenaje deberá ser uno hacia un círculo. No tengo la imagen, tienen que ser imaginativos y como ya está la arteria lista, entonces necesito que me sigan en ese contexto. Entonces, si tengo un ramo cortical o radial perforante, él tendrá dos drenajes, porque igual habrá una vena radiada perforante que tendrá dos localizaciones. Una que estará por fuera, que drenará en círculo venoso exorrenal, y una que sigue con ese drenaje venoso que va de superficial hacia profundo. ¿Me van siguiendo la idea? ¿O necesitan la imagen? No tengo imagen, estoy pensando en esto. Hola. ¿Me hablan también de unas venas estrelladas? Sí, para allá voy. Las estrellas de Bergeret. Tengo una más grandecita. Esta. Entonces voy pensando en esa. Esa jovencita deberá tener doble protagonismo. Porque yo, como ella, aquí donde estoy, voy a buscar un drenaje que seguramente tendrá una comunicación con esto que aquí es arterial, pero que también tengo venoso. O sea que tengo un drenaje de un círculo venoso exorrenal. ¿Sí o no? En un cápsulo adiposo. Pero a su vez, esta vena empieza a formar un protagonismo hacia adentro, de superficial hacia profundo. ¿Me hago entender? ¿Qué pasa cuando ella llega a la corteza? Entonces se transforma en una vena interlobular cortical. Y ahí comienza la historia que le llaman las estrellas de Bergeret. Cuando lean, les van a hablar de esto.
Sí, que las capsulares o subcapsulares, o sea, por debajo de la corteza, ahí a ese nivel voy a encontrar las primeras estrellas o venas estrelladas de Berger. Será Berger el que las descubrió. Yo le digo interlobuliares y no estoy diciendo nada malo, pero los que vayan a hacer seguramente opten por esa nefrología, seguramente tendrán que revisar eso y les hablarán de muchas más. ¿Estamos hasta ahí, cierto? Sigo en mi recorrido. ¿En qué me convierto? Después de que soy ya después de que fui capsular y que ahora fui cortical. ¿Qué más sigo? O avanzo. ¿En qué me convierto? En venas arcuatas. Sigo avanzando, me convierto en vena interlobular. Sigo avanzando y voy a hacer vena segmentaria y voy a hacer 5 segmentarias que en última debo simplificarme. Y la simplicidad de eso es tener una vena renal. No sé si ya hablábamos de vena renal, pero este es el momento de hablar de vena renal. Cuando hablamos de este contexto, ¿qué diferencia tengo con la vena renal? Creo que ayer hacíamos el ejercicio. Pues la vena renal derecha es más cortita. Generalmente, pues lo fácil de ella a la derecha es drenar directamente en cava superior. Su drenaje es más bien como fácil. Problemas que pueden haber, o qué más debo, cuando yo pienso en una vena renal derecha, ¿de qué más ella depende? ¿O qué más tiene ella? ¿O qué más recibe ella? Uno, cuando hablábamos de arteria renal, mandábamos unos ramos que eran ureterales. Dentro de las ramas que son exorrenales. No lo dijimos ayer, me faltó. Dentro de las ramas exorrenales, además del círculo arterial exorrenal, debo revisar una, esta que va aquí, esta que va por aquí, que va con destino a glándula suprarrenal, y debo revisar este que viene por aquí. Ureteral superior. Entonces el ureter va a recibir ramas extrarrenales que van con destino a su primera porción. Vamos a revisar ahorita el ureter y son muchas. Pero ahora que estoy en ureter y que estoy revisando estas arterias, voy a poner a esta ramita ureteral superior como rama extrarrenal que va con destino hacia ureter. Ahora sí, tomo lo venoso. Dentro de lo venoso, a la vena renal derecha le va a llegar esto que está aquí. Entonces le llega una vena ureteral superior. ¿Qué más le llega a la vena renal derecha? Le debe llegar una capsular inferior. Voy haciendo el ejercicio. ¿Qué más le llega? Parte del círculo venoso, al meter capsular inferior, entiendo que lo homónimo y satélite que utilicé para formar círculo arterial, ahora se devuelve homónimo, satélite y reversa con venas. O sea que parte de mi círculo venoso exorrenal deberá desembocar en vena renal derecha, a través de unas capsulares inferiores. ¿Qué pasó con las medias y con las superiores? Deben desembocar, ahí está de papayita, miren, digo este tronco que está aquí, son perezosas, que es lo más fácil que tienen, que todo termina en cava. Pero, ¿qué pasa con la suprarrenal superior? Que va a tener un drenaje en frénica derecha, y la frénica derecha la va a llevar entonces hacia vena cava superior. Imposible no meter o no mezclar, esto es un juego de dominó, imposible no mezclar, hablar de drenaje intra de extra. Sí. ¿Dije superior? Sí. Perdón, cava inferior. Además que ustedes ya están en todo el derecho de corregirme. Gracias. En vena cava inferior. Vena cava inferior. Quiero volver a tórax. Estamos tan adelantados. Hacia vena cava inferior. Es imposible dejar de mezclar el drenaje intrarrenal con el exorrenal. Sin embargo, ¿qué me hace falta para completar el drenaje? Porque ya lo tengo casi listo. Cuando quiero hablar del círculo venoso exorrenal, ya me dijeron que parte del drenaje, vena renal derecha. Pero me falta más. ¿Qué más hago con ese círculo venoso exorrenal derecho? Si mando todo lo que ya envié, me hace falta. Apenas cogí el protagonismo de las suprarrenales. ¿Qué más me hace falta? El ramo anastomótico renocapsular que sigo por delante deberá desembocar en vena renal derecha. ¿Qué más? Parte de ella, el drenaje venoso exorrenal, también deberá desembocar en lumbares. También deberá desembocar en testiculares. Y tengo un problema. ¿Cuál? Todavía no, pero un tico.
¿Cuál es el problema que tengo cuando pienso en un drenaje cólico o en un drenaje lumbar? Tranquila. Espere, tranquilo que la historia, esta es la fácil, ya va la difícil. Espere, tranquilo, estamos en la fácil. ¿Qué hago? Cuando pienso en esta jovencita y cuando está la historia de cólicas, como hay una participación cólica en arteria, hay una participación cólica en venoso. Y cuando hago participación cólica en venosa, debo entender que la literatura, porque es que los libros son muy tajantes en eso, por eso me da rabia. Porque es que para llegar aquí, miren todo lo que me ha tocado hacer, todo el ejercicio que hicimos, para llegar a anastomosis portocava retroperitoneal, a nivel renal, tengo que tener, ¿cuántas vías? 2. ¿Cuáles son mis 2 vías? Una lumbar y por las cólicas. ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? Ya tenemos madurez para entender lo complejo de ese drenaje portocava. ¿Sí o no? Díganme que sí. Ahora, ya que la lumbar, ¿cuál es la doble participación de la lumbar? Es que la lumbar no solamente me ayuda a hacer anastomosis portocava, sino que la lumbar me va a permitir, porque si yo dreno en vena lumbar, no solamente la lumbar me va a llevar a ser el puente que haga que yo haga anastomosis portocava, sino que la lumbar me va a permitir llegar a hacer una vena lumbar ascendente que me lleva hacia vena cava inferior, pero que la sangre de vena lumbar ascendente sube, se une con una subcostal derecha y me forma una así. O sea que se combina. Esa es la vía para poder entender por qué tengo un drenaje ácido renal. ¿Sí o no? No, ese es el lado izquierdo, apenas estábamos en el lado derecho. Me diga la historia, es bonita, derecha, todo es chévere en el lado derecho. El lado izquierdo la cosa se pone como cansón. ¿Sí o no? Estamos, hicimos el ejercicio. Eso como que me lo van a preguntar por las insuficiencias renales de mis pacientes. Listo, no hay problema, ¿cierto? Vamos para el lado izquierdo. ¿Cuál es el problema del lado izquierdo? ¿Cuál es el problema del lado izquierdo? El lado izquierdo no hay problema, es que sus venas, acuérdense que igual que los nervios, los hemos conocido como perezosos. O sea que el gran problema del lado izquierdo, uno es que la cava es derecha y que esto lo tengo del lado izquierdo. O sea que todo desemboca en el lado izquierdo. No sé si sea más o menos complejo. Para mí la complejidad más es anatomofisiológica y patológica que de pronto la descripción anatómica. Ahora, del lado izquierdo todo se va a complicar. ¿Por qué? Vena renal izquierda. ¿Qué desemboca en vena renal izquierda? El discurso es el siguiente, todo drena en vena renal izquierda. Círculo venal exorrenal desemboca en vena renal izquierda. Sea directa o indirectamente. Cuando digo directa o indirectamente, estoy pensando en directamente. Hagamos el ejercicio de qué era el protagonista o cuáles son las venas que necesito como círculo venoso isorrenal que busquen desembocadura en vena renal izquierda. Capsulares, empecemos. Bueno, cogieron los capsulares. ¿Cuál es el problema que tengo en esta historia? Si yo soy capsular inferior, soy capsular medio o soy capsular superior, del lado izquierdo forma un tronco único. Y ese tronco único va a permitir de que yo drene directamente en vena renal izquierda. Pero estoy viendo algo muy problemático, y es que a la suprarrenal, a la diafragmática inferior, que ya la conozco, que sé que drena vena cava inferior, le da en el lado izquierdo el capricho de buscar drenaje junto con las suprarrenales en vena renal izquierda. Y eso se llama un tronco cápsulo diafragmático. Vamos a mirar ahorita en suprarrenales. Entonces, un problema sobreagregado. Además de que tengo a esta pobre vena renal con todo lo que significa para ella, la misma historia de drenaje venoso que revisamos en el lado derecho para formar vena renal derecha, es la misma que tengo en el lado izquierdo. ¿Cierto? Entonces no voy a volver a repetir el ejercicio que hicimos. Lo mismo que hicimos en derecho al lado izquierdo, con respecto al riñón y en esa formación de vena renal izquierda. Comienzo por las otras. Entonces, con el cuento de las suprarrenales, voy a encontrar una partecita de un drenaje directamente en ellas, vena renal izquierda. Y ahora le pongo un tronco
capsulodiafragmático, entendiendo que ese tronco es un drenaje venoso, 15%, 30% de pacientes, como mucho, que generalmente se mantiene el 15 o 20, en el cual esta diafragmática inferior, necesitando o utilizando un tronco colector para ella, que es vena cava inferior, tiene el capricho de buscar a la vena renal izquierda. ¿Lo leyeron en el artículo, cierto? Sí, eso está ahí planteado. Listo. Segundo problema. Las gonadales. Porque resulta que en el lado derecho, aquí estoy viendo esto, mi gonadal derecha estaba desembocando directamente en cava, mientras que mi gonadal izquierda está desembocando en vena renal izquierda. O sea, en última estoy viendo es una vena renal izquierda que está demasiado cargada y está sobrecargada de sangre venosa. Entonces, opciones para ella. Buscar a alguien que la libere de toda esa cantidad. Por eso aparece algo que empezábamos a hablar desde que estábamos en tórax. Voy a buscar entonces un drenaje venoso alterno que va a ser el tronco renal, hemiácido, lumbar o de Turfield-Leyens. Y eso básicamente lo que hace es conectarse a una vena lumbar ascendente izquierda y será el protagonismo que tengo para que esta vena lumbar ascendente suba y relacionarla con tórax por esa unión que hace con la subcostal y formarme hemiácidos. Está hecho el cuento. Y entonces, ¿cómo hago para anastomosis por tocaba a nivel izquierdo? Tengo dos protagonistas. Un protagonismo será las cólicas, ¿cierto? A través de la mesentérica inferior. Y el otro protagonismo, pues el que ya más directo, aunque va a ser más izquierdo que derecho. Porque aquí, además del tronco hemiácico lumbar, entra la lumbar. O sea que tengo básicamente tres vías. Tronco hemiácico lumbar, lumbar ascendente y lumbares. Para entender la anastomosis por tocaba. ¿Sí o no? ¿Dudas o preguntas de él? Tienen que haber muchas. Pero esa lectura queda uno así como mareado, ¿no? ¿Dudas o preguntas? ¿Qué nos perturbó anoche? Anatómicamente, ¿no? No quiero conocer nada. Lo demás es privado. ¿Qué nos perturbó? ¿Ah? ¿Está bien? Cuéntenme. Acuérdate de algo. ¿Cuál es el cuento de las lumbares? Hicimos la antesala cuando empezamos a hablar de anastomosis por tocado. Pienso en que yo soy un órgano retroperitoneal. Ahora, si yo soy un órgano retroperitoneal, voy a estar ubicado contra la pared posterior del abdomen. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, ¿todos los órganos retroperitoneales hacen anastomosis por tocado? No. No todos. El páncreas hace anastomosis por tocada, pero no lo hace por ser retroperitoneal y por tener atrás una lumbar. Él lo hace solo por las pancreático-duodенales. La historia posterior que hace parte de las por tocado accesorias. ¿De acuerdo? Entonces, si no todos los órganos retroperitoneales hacen anastomosis por tocado, ¿qué tienen de diferente los órganos retroperitoneales que sí hacen anastomosis por tocado? ¿Cuál es el principio? Cuando yo, como arteria, abordo al órgano, un abrazo. Porque es que estoy pensando en colon ascendente, estoy pensando en colon descendente. ¿Por qué? Porque yo soy una arteria que llega y doy una rama anterior y una rama posterior, arterial. Esas dos ramas se anastomosan porque formamos un círculo arterial, una anastomosis longitudinal. ¿Se acuerdan de la imagen cuando estábamos en duodeno, en yeyuno, en ilium? ¿Cierto? Cuando yo hago este abrazamiento, estoy teniendo un círculo arterial alrededor de una víscera. Y ese círculo arterial viene de un vaso recto que venía seguramente de un arco paracólico. Que era un arco paracólico derecho, arco paracólico izquierdo, y arriba era arco de Riolano. ¿Qué será lo venoso? En lo venoso también tengo una rama que es anterior, una rama que es posterior. Y las dos ramas venosas deberán dirigirse hacia un vaso recto, marginal recto, que deberá desembocar en un arco paracólico, y eso lo llevará, si es del lado derecho,
o es en el lado superior o en el lado izquierdo, a mesentérica superior y mesentérica inferior. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Qué tiene de especial esa parte visceral? Voy pensando en el arco venoso posterior, y yo como vena que esté hacia el lado posterior, deberé entonces comunicarme con la vena que ahora sí está por mi cara posterior, por yo ser retroperitoneal. ¿Quién es? Lumbar. Hay una estomosis por boca. ¿Sí o no? Esa es. ¿Qué fue cuando hablan de una bóveda venosa? ¿De una qué? Bóveda venosa. Bóveda es como un cuartico, pero no sé dónde te lo plantearon. Dice que recibe venas del corte, entonces sería como interno. De la corteza. De corte en corteza. Sí, cortes. ¿Dudas o preguntas? Bueno, me faltó algo, me han preguntado ayer, la línea exangüe. Eso es igual. Que ustedes corten un riñón, para lo que vayan a hacer, hagan su posgrado. ¿Qué es lo que me plantean en esa línea exangüe? Es que cuando hay patología a nivel renal y hay que hacer algún procedimiento a nivel renal, pueden haber, no digo que son zonas que no tengan irrigación, sino que la manera en que se reparte, aquí estoy viendo la renal, estoy viendo ramas pre y retropiélicas, ¿cierto? Entonces me dice que yo puedo tomar desde el ilio hasta el borde lateral del riñón un sitio seguro para cortar. No es que no haya irrigación, sino que es la manera en que se reparten. Puedo obviar a esos grandes vasos prepiélicos o retropiélicos para poder hacer el corte. Igual tengo muchas arterias, tengo muchas ramificaciones, pero toco las ramificaciones, pero no las arterias principales. Y a ese punto se conoce como la línea exangüe. Exangüe es como exento de, pero ojo con el exento, no es que no tenga. Lo que obvio son a los vasos principales, no a sus ramificaciones. ¿Sí me hago entender, cierto? Bueno, listo. Ya esto era lo complejo. ¿Dudas o preguntas? Me voy del riñón. ¿Ninguna? ¿Seguro? ¿Lista para el quiz? Entonces, ya es cierto que eso da rabia. Bueno, pero bueno, eso es lo que me dicen. Ni crean que me lo van a contestar así, ¿no? Ya saben cómo me lo van a contestar. Eso era para explicar eso, pero eso ya lo dijimos. Bueno, inervación. Bueno, con la inervación tengo una deuda con ustedes. Y la deuda era esto. Ganglio posterior de Hirschfeld. ¿Me acuerdan? Sí, a uno le dicen ganglio renal, pero no es lo mismo ganglio renal que ganglio posterior de Hirschfeld. Es demasiado laborito. Con razón la consulta es tan cara, que ese man sí sabe. Bueno, eso es marketing. En fin, corren eso, no le dicen. Bueno, simple y llanamente la misma historia que traigo. Miren, este me corta aquí, me muestra aquí simplemente para decirle, lo mismo que en el hígado. Vas a tener fibras nerviosas de un plejo solar con toda la cháchara, que también da como, lo creen uno cuando uno lee eso, puede uno ya tener una madurez anatómica. Simplemente es plejo solar, con todo el protagonismo que tengo de plejo solar. Y lo que puedo entender de esa imagen es simplemente que tengo unas fibras que van a ser prearteriales y unas fibras que son retroarteriales. Y todo proviene de esa historia de plejo solar. ¿Qué es lo único diferente de pronto? Cuando teníamos a este jovencito, al nervio esplácnico inferior. El esplácnico inferior lo habíamos mandado, porque era alguien que llegaba directamente, o que iba, hacia los aórticos renales. Solamente que en su camino, cuando está por detrás de la arteria renal, se encuentra con un ganglio, y se llama ganglio renal o ganglio posterior de Hirschfeld. Este o no ese ganglio no cambia en nada mi historia, pero está, entonces tenemos que hablar de él. Simplemente no va a cambiar, viene siendo lo mismo. Yo sé que todo eso es una gran anastomosis nerviosa que existe. Entonces lo voy a tomar como ese plejo renal con fibras que son prearteriales y fibras que son retroarteriales. Y las fibras retroarteriales con la posibilidad de existencia de un anglecito que se lo van a nombrar como ganglio renal o posterior, recibiendo a fibras del esplácnico inferior. Pero el esplácnico inferior no es independiente a toda la historia de plejo solar, todo se comunica con todo. ¿Sí o no? ¿Será lo único? No. Esto que tengo aquí va a ser plejo preaórtico. Ok, ahí me dicen que está entre la mesentérica superior y la mesentérica. Entonces me dicen que es un plejo intermesentérico. Por eso es un plejo preaórtico. Y del plejo preaórtico me dice que salen ramos directos que van con destino hacia
Entonces deben ser las fibras nerviosas que cabalgan por las arterias, que es la historia del plejo solar, más las fibras preaórticas, que también son plejo solar, pero alimentadas por, tienen más fuerza porque están alimentadas por simpático a nivel lumbar, que se reúnen a nivel de la aorta, me forman ese plejo, puede ser plejo preaórtico, intermesentérico, y de él salen fibras directas que van con destino hacia el listo, no más. Linfáticos. También me los plantean de una manera, bueno, eso lo pueden leer en no voy a hablar, o lo van a ver seguramente en embriología, no voy a hacer mayor énfasis en eso. Aberraciones anatómicas funcionan muy bien. Bueno, puedo encontrar dobles pelvis renales. De las dobles pelvis puedo encontrar dos pelvis que originen a dos ureteres y que los dos ureteres lleguen independientemente a vejiga urinaria. O puedo encontrar dos pelvis que originen dos ureteres, pero ellos se unen, forman un uretero único y ese llega a la vejiga urinaria. Pueden encontrar muchas cosas. Riñones en herradura, también les van a hablar, riñones ectópicos a nivel pélvico, funcionan y funcionan perfecto. O no se forma un riñón, o se forman los dos del lado izquierdo, se forman dos del lado derecho. Todas las aberraciones posibles, pero no voy a hablar de eso. Pero falta algo para hablar. Linfáticos, aunque son los mismos de la glándula suprarrenal, pero cuando me hablan de linfáticos, aquí me hablan de unos ganglios linfáticos que van a ser supra e infrapediculares. ¡Qué bobada! ¿Qué es un pedículo? ¿Qué es eso? Es una arteria, es una vena que va transitando a través de un órgano. En este caso, lo supra e infrapedicular se está mostrando a una vena que es anterior, pero que está por debajo, y tengo una arteria que es posterior, pero está por encima. Entonces, lo suprapedicular o infrapedicular hace referencia a lo infrapedicular, son los linfáticos que van acompañando a la vena. Y lo suprapedicular van a ser los ganglios que van acompañando a la arteria renal. Pero esa historia, independientemente, ¿a dónde llega? A una sola parte. Depende. Si es derecho, llega la historia de prelátero retrocaos. Si soy izquierdo, llega la historia de prelátero retroaórtico. Ahora sí, todo eso me lleva hacia un solo sitio. Directamente a celíacos. Pero bueno, puedo tomar algunos mesentéricos superiores. A nivel de L1 está todo ahí. Entonces puedo tomar la opción de celíacos o también de mesentéricos superiores, y eso me lleva a sistema radiquídeo. Listo. Ahora sí hablemos de glándula suprarrenal. Bueno, adiós riñón. Bueno, glándula suprarrenal. Glándula suprarrenal es para hablar una semana de fisiología, anatomía, 5 minutos concretos porque no tengo más nada que contar de ellas. Primero, ubicación, ¿dónde la ubico? En el borde superomedial de los riñones. ¿Qué orientación tiene? Una orientación hacia medial, ¿cierto? Porque ya me contaron que los ejes axiales y que los polos superiores, porque están situados sobre los polos superiores de los riñones, hacen de que ellas miren hacia línea media. Entonces tienen esa ubicación superomedial y esa direccionalidad hacia medial. Inclusive algunos autores me hablan de esto, de que más o menos la separación que hay entre las dos glándulas suprarrenales, tomando como base línea media, es de 7 a 8 centímetros aproximadamente. Eso no me interesa en ese sentido. Abdominal o torácico, les ponen doble ubicación, me dicen que es un órgano toraco-abdominal. ¿Por qué? Sí, porque es que tiene una relación, son bobadas, pero hay que hablar. Tiene una relación con pilares de diafragma, están dentro de la cavidad abdominal, pero una relación que está entre 11ª, 12ª costilla y L1, o 11ª, 12ª vértebra y L1. Entonces por eso le ponen esa doble localización, contándole lo que leyeron, pero no me interesa tampoco esa parte. Entonces, bueno, ¿qué es lo que me interesa? La parte fisiológica de ella, por lo que es uno de los mecanismos internos, intrínsecos que tengo para control de presión arterial. Mirar su anatomía es algo tan sencillo como hablar de una cápsula, de hablar de esto que es una corteza, de hablar de algo interno que es una médula. Y si hablaron de eso en embriología, y seguramente sí, les hablarían de eso. Cuando hablaron de mesodermo y cuando hablaron de endodermo. Porque en mesodermo me dice que se origina esto a nivel de corteza. Voy a encontrar algo que son los corticoides y andrógenos.
algo que tiene que ver con mis características sexuales secundarias, controlado por hipófisis, ACTH, por sus siglas en inglés, adenocorticotrófico, ¿cierto? Pero a lo que seguramente van a tener gran participación ustedes por esa gran patología, ese gran y diseminado problema que hay de hipertensión arterial, seguramente habrá que trabajar mucho con la mente. Porque la médula oriéndose de ectodermo tiene algo que ver con el sistema nervioso. Y eso que es sistema nervioso va a ser la producción de algo que se llama las catecolaminas. Y eso para mí significa es esa sustancia o ese neurotransmisor que hace que el simpático se active. Eso se llama adrenalina y no adrenalina. Entonces me dicen que son simpático dependientes, ¿cierto? ¿Quién contrarresta eso? En corazón, ¿quién contrarresta eso en pulmones? A ver, están próximos a graduarse de neuro. Yo creo que ha visto eso. ¿Quién es la otra contraparte? Bueno, bioquímica. O, dígame la estructura molecular de esa contraparte entonces. Acetilcolina, parasimpático. Listo, me devuelvo entonces. ¿Qué necesito de su parte anatómica? Esa ubicación que ella tiene, yo les había contado ayer que los vecinos que tiene el riñón y los amigos son amigos en las buenas, no en las malas. ¿Por qué decía yo eso? Porque cuando tenga yo una eventualidad de un descenso del riñón, pudiera yo pensar entonces de que el riñón desciende con todo. No, la suprarrenal es amiga en las buenas, no amiga en las malas. Cuando el riñón desciende le dice, vete tú solo, yo me quedo aquí. Sí, no acompaña. Entonces, ¿a qué se debe eso? Voy a encontrar medios de fijación que tiene la suprarrenal por debajo, encima del polo superior del riñón derecho o izquierdo, y tengo medios de fijación de la suprarrenal por encima, que lo llevan a fijarse a través del diafragma. Algo que ella comparte con el riñón va a ser la cápsula prerrenal y la cápsula post o retrorrenal, o sea, Gerota y Zucker. Ahí lo veo, ayer lo revisamos, ella está abrazada por ella. Pero su principal fijación va a ser la fijación superior. La fijación inferior va a ser muy débil. Entonces me plantean esto en la teoría. Por ahí debe estar. Eso. Empiezo por eso. Me van a hablar de un medio de fijación que tiene la suprarrenal con el polo superior del riñón. Entonces se conoce como un ligamento interreno suprarrenal. Y tengo un medio de fijación que la lleva a unirse con el músculo diafragma. Entonces era suprarreno diafragmático. ¿Cuál está más fija, la derecha o la izquierda? Pregunta interesante también cuando llegue el paciente. La derecha. ¿Por qué? Porque la derecha tiene algo que no tiene la izquierda. La derecha tiene una unión aquí que decíamos que era suprarreno cava, que no existía suprarreno aórtica. Por eso tiene un poquito más de fijación la derecha que la izquierda. Tips que los van a preguntar de pronto. Listo. Muy bien. Ya habíamos puesto sus diámetros, aunque pueden variar, pero en promedio me dice que tiene 3 centímetros de altura por 2.5 de ancho. ¿Qué necesito de ellos? Bueno, como todos estos órganos que hemos realizado, voy a tener un punto donde entran vasos sanguíneos y nervios. Entonces voy a hablar de un hilio, el hilio suprarrenal. El hilio suprarrenal tiene una ubicación que es anteromedial. Anteromedial en cuanto al hilio. Hablemos de arterias, venas y nervios, aunque esa parte ya está lista. Cuando quiero poner irrigación a la suprarrenal, esta figura me sirve, lo que acabamos de decir. Suprarrenales o capsulares o suprarrenales superiores que nacen de diafragmáticas e inferiores. Capsulares medias que nacen directamente de la aorta y las capsulares inferiores o suprarrenales inferiores que nacen directamente de la renal. Drenaje venoso. Derecho. Bis homónimo satélite y en reversa. ¿Para quién? Para la suprarrenal inferior, porque va a desembocar en vena renal izquierda y esa la lleva a desembocar en cava. Para las otras dos, la suprarrenal media derecha deberá tener un drenaje venoso directamente a nivel de cava. Y la suprarrenal superior sí sigue esa historia homónima satélite y en reversa, porque va a desembocar en una vena diafragmática inferior que la lleva a desembocar en una vena cava inferior. ¿Qué pasa en el lado izquierdo?
En el lado izquierdo todo se complica. ¿Por qué? Porque voy a encontrar un tronco único que recoge a las tres. A la suprarrenal superior, a la media y la inferior. Y eso me lleva a drenar directamente en vena renal izquierda. Con el agravante que en ese tronco venoso mío único también va a desembocar la diafragmática inferior, formando esa historia que se llama un tronco venoso cápsulo diafragmático. No más. Y digas, inervación. Así bonita. Bueno, relaciones, ¿no? Vuelve la misma. Acuérdense, cuando estábamos en abdomen y en supramesocólico le pusimos unas relaciones al riñón con glándulas suprarrenales. Entonces, por favor, me las recuerdan. Por eso está la imagen ahí, ¿no? Pero ya me da pena con ustedes hacer ese ejercicio. ¿Qué me plantean en lo nervioso? Cuando uno lee la literatura, le cuentan unas cosas y le dejan de contar otras. ¿Qué me cuentan? ¿Qué faltó? Bueno, yo leo eso y me dicen qué falta ahí. O qué hace referencia a ese término. Si yo leo suprarreno diafragmático, como nervios que llegan a la suprarrenal, a la glándula. ¿Cómo lo entiendo? Van a ser las fibras nerviosas que van cabalgando por las paredes arteriales que van dando irrigación a la suprarrenal. Por eso se llama suprarreno diafragmático. Será suprarreno renal. ¿Cuál falta? Que no está escrito. La literatura no lo cuenta, pero debe estar ahí. Suprarreno aórtico. O sea que tengo tres plejos nerviosos que van subsecuentemente acompañando a las paredes arteriales con destino a suprarrenal. No están todos pintados ahí, no están realmente. Pero sé que no es ningún ejercicio difícil de que ustedes hagan esa extrapolación. Cuando hablo de suprarreno diafragmático, cuando hablo de suprarreno aórtico y cuando hablo de suprarreno renal. Son las fibras nerviosas que acompañan a las arterias. Pero me plantean, me dicen que ese no es el más importante, que el más importante es eso que está ahí. Y eso que está ahí son fibras nerviosas que van directamente o que nacen directamente del plejo solar. Entonces, si sigo la misma historia, deberá llamarse entonces suprarreno solar. Y suprarreno solar me lo plantean como el principal o el más importante de los estímulos nerviosos que llega a la glándula suprarrenal para su funcionamiento. Y bueno, me hablan que es un esplácnico mayor y que es celíaco, pero aquí tengo el esplácnico mayor, aquí tengo celíaco y veo cómo la historia se va desprendiendo desde ahí. En realidad, el plejo solar son esas fibras directas que nacen del plejo solar con dos contingentes principales, que es esplácnico mayor. Pero, celíaco, pero cuando pienso en celíaco, la historia no solamente es celíaco solo, porque el celíaco no es solo. El celíaco es esplácnico mayor, esplácnico menor, con fibras que vienen de abajo, que es esplácnico inferior, hasta memorable de Wisberg, que lo llevan a estomosarse con prénico, que también llega a estomosarse con pagos. Entonces, esa historia le falta sustancia. Pero esa sustancia ustedes ya la tienen. Eso es lo bonito, ¿cierto? ¿Dudas o preguntas? Suprarrenales. Linfáticos. Bueno, son igualitos. Los linfáticos no tienen mayor problema. ¿Qué voy a hacer con mis linfáticos? Los linfáticos los voy a tomar lo mismo, son los supra e infrapediculares. Los mismos linfáticos que tengo a nivel renal son los mismos linfáticos que voy a tener a nivel suprarrenal. PIS, igualito. ¿Dudas o preguntas? Ya me despedí de abdomen, de región retroperitoneal y papel. Bueno, ¿dudas o preguntas antes de despedirnos de riñones, de glándulas suprarrenales? Hola. Lo que ahí habla de una anastomosis de la renal del lacrimófilo. Anastomosis Y que se dirija. sería del lado izquierdo o del lado derecho. ¿De qué? Sí. ¿Cuál es el contexto? El contexto es la misma historia que tengo, aunque le ponen otros nombres, pero va a ser el mismo. Es la misma historia que tenía de un riñón, que era retroperitoneal, y cómo las arterias, porque es que el círculo venoso y arterial exorrenal tiene no solamente una participación, un protagonismo en el riñón, sino que también tienen suprarrenales. Entonces, así como el círculo venoso exorrenal
lo mandábamos hacia porta, así la suprarrenal también tiene anastomosis por tocado, por la participación que hacen las suprarrenales superiores y medias en el círculo arterial y venoso exorrenal. Son ellas. ¿Cómo? Sí, le ponen ese nombre, pero más es por la... ¿Cómo te lo planteo? Ahora te preguntaba que si lo ponían como izquierdo o derecho. A ver, busquemos una imagen para justificar eso. Lo toman solamente como izquierdo, aunque yo lo tomaría bilateral, porque en realidad está sucediendo a nivel bilateral. Ahora, al tomarlo de vaso y lado izquierdo, sería por esto. De esas que hablen así por sí solas. Bueno, dudas o preguntas, vayan pensándolas y me cuentan. Es eso, es una simple relación que hay entre la flexura cólica izquierda, su medio de fijación, y lo que tengo ahí, arribita, que paso. Entonces, todas estas implicaciones de la flexura cólica, incluyendo medio de fijación, inclusive algunos hablan de algunas arterias polares inferiores del vaso, que no nacen de la esplénica, sino que nacen de lo más cerca que tienen, que van a ser las cólicas. Pero no se da en todos los casos, esa en especial. La que sí siempre se va a dar es la relación que tiene la irrigación exorrenal con, no solamente con el riñón, sino el protagonismo de la exorrenal con las diafragmáticas, específicamente con la diafragmática superior, la diafragmática inferior, dando origen a la suprarrenal superior y la suprarrenal media, que viene de abajo, y esa anastomosis que hace. Esa es la participación de que hace que ella haga directamente esa anastomosis. Y la que te plantean es por esa, pero no está en todos, porque no en todas las veces se va a dar esas amitas arteriales y venosas. ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? Bueno. ¿Para qué? Todo. Cuando te pongo plejo solar me pones todo. Celíaco. Por eso les decía que a la historia le faltaba sustancia. Y que cuando uno lee, o sea, creen que el estudiante de medicina comenzó a leer que su tema inicial de comienzo de curso fue el riñón. Y no, es un tema final. Entonces ya la madurez hace de que uno sea crítico en las lecturas. Por eso les decía que a esto le faltaba sustancia. Ajá. A esto le falta sustancia, porque es que le ponen simplemente esto. Ahora, si ustedes leen eso y le plantean a un plejo nervioso suprarreno solar y les ponen a un clínico mayor de un celíaco, por eso sí es la salvedad. Eso para ustedes significa mucho más, porque es que esta historia va de la mano con celíacos, va de la mano con aórticos renales, con mesentéricos superiores, va de la mano con clínico derecho, va de la mano con los dos vagos y con todos los esplánicos que traíamos a nivel torácico. ¿Sí o no? Es eso. Bueno, ¿dudas o preguntas? ¿Ninguna? Sí. Bueno, ya pensando en lo que viene, que es la región pélvica, nos tocaría hacer una conexión. Y una conexión va a ser a estos huesitos, a esta estructura, que es una continuidad de la pelvis renal y que debe llevar la orina desde los riñones hasta la región postero superior de la vejiga urinaria, y van a ser los uréteres.
El ureter como tal es un tubo músculo membranoso. Si es músculo membranoso tiene capas musculares, a diferencia del exófago. Entonces, si es a la inversa del exófago, voy a tener una circular externa y una longitudinal interna. Sí. Ahora, característica de los ureteres. Primero, lo catalogo, es un órgano que es retroperitoneal. Segundo, longitud. La longitud en promedio de ellos me las ponen entre unos 30 a 35 centímetros aproximadamente. Del ureter debo tener en cuenta algo, su nacimiento. Y el nacimiento va a ser su nacimiento va de la mano con una clasificación anatómica que hacíamos, porque está ubicado en región retroperitoneal lateral. Es un órgano que en su inicio tiene medios de fijación, que van a ser con riñón a través de ligamentos que van a ser ureterorenales. Y que ese ureter van a ser como un estrechamiento de la pelvis renal. Y ese estrechamiento se hace a nivel de L1. Entonces pongo un nacimiento de ureter a nivel de L1. Y cuando hablo de ese estrechamiento, voy pensando en tres cosas. Porque tengo a mi paciente que se está originando, que se originaron cálculos. Los cálculos se originan en los cálices menores. Y si yo como cálculo me origino en el cáliz menor, no tengo problema. Me origino ahí como piedrita. Paso del cáliz menor al cáliz mayor. Perfecto, la vida es bella. Pasa del cáliz mayor hacia la pelvis renal. Sigo teniendo felicidad. Pero cuando empiezo a tener el estrechamiento a nivel del ureter, es cuando comienzan a darse esos signos y síntomas dolorosos. Entonces debo revisar en mi ureter 3 estrechamientos. Así me lo plantean. Uno no es tan cierto, los demás sí son efectivos. Primer estrechamiento del ureter. En L1, cuando se da la transición entre pelvis y ureter. O sea, en ese estrechamiento donde él nace, a nivel de L1. Aunque la imagen no es la mejor, creo que tengo una mejor. Bueno, trato de mostrar eso, porque yo soy retroperitoneal y allá tengo la cavidad pélvica y la vejiga urinaria está allá, en la parte anterior. Entonces yo como ureter deberé descender desde la región retroperitoneal, llegar al estrecho superior de la pelvis y cuando llego allí tengo que hacer un doblez para poder pasar hacia mi cavidad pélvica. Es lo que me está mostrando esta figurita. Entonces la segunda estrechez del ureter va a ser a nivel del estrecho superior de la pelvis. ¿Qué es para ustedes estrecho superior de la pelvis? Porque ya vamos a entrar a pelvis, tiene que estar muy claro eso. ¿Qué es estrecho superior de la pelvis? Delimitación del estrecho superior de la pelvis. Hacia atrás. Articulación lumbosacra promontorio. Sigo. Alas del sacro, articulación sacroiliaca. Avanzo. Línea arcuata. Avanzo. Eminencia ilopúbica. Avanzo. Pecten del pubis. Línea pectínea. ¿Qué más? Ramo púbico superior. Avanzo. Tubérculo del pubis. Avanzo. Sínfisis del pubis. No se le olvide que mañana vamos a hablar de herpes. Necesitas pelvis bien estudiada. Entonces, la segunda, que ahora sí la puedo entender, aquí que intenten tratar de encontrármela, pero es muy poco probable que ahí yo la pueda entender. Pero en ese corte medio sagital sí entiendo para que él sea retro y tenga que pasar hacia pelvis, deberá hacer ese doblez. Estrecho superior de la pelvis. Eso es lo que algunos consideran que no es un verdadero estrechamiento, pero puede llegar a darse. Y uno de los más, digamos, complejos, y es el más efectivo y uno de los más dolorosos, va a ser es cuando este ureter pasa y deja de ser ureter, o ya se combina y entra a perforar la pared muscular de esto que es vejiga urinaria. Y ese sí es el punto crítico ahí de la fertilidad. Devolvámonos y miramos eso. Le voy a decir ureterovesical. Entonces, 3 estrecheces. Una, la unión pielo-ureteral. 2, cruce por el estrecho superior de la pelvis. Y 3, la región o la unión ureterovesical. Ahora, yo creo que me logro entender en algo. Si yo tengo una pelota, como en este caso muscular, que va a ser la vejiga,
yo tengo que perforar a la pared muscular, seguramente esa perforación y esa pared muscular debe actuar sobre mí, apretándome. ¿Sí se entiende ese contexto, cierto? El por qué está sucediendo. Yo no estoy simplemente perforando y estoy así, como le pasaba a la aorta, pasaba por el diafragma, no. Aquí literalmente estoy apretado por las paredes musculares de la vejiga urinaria. ¿Sí se están imaginando eso? Son ustedes en ese momento ureteres y siéntanse apretados por esa pared de la vejiga urinaria. Sí, porque si no lo viven, entonces subestimarán lo que puede llegar a sucederle a su paciente con cálculos renales. Después miraremos la vía renal del resto de vida. Necesito esa partecita. Segundo, voy a buscarle relaciones a este uréter. Relaciones derechas y relaciones izquierdas. Vamos a hacerlo rapidito, porque ya me da pena con ustedes. Relaciones derechas del uréter. 1. Segunda porción del duodeno. Músculo psoas medio, nervio génito-femoral, vasos cólicos, vasos espermáticos u ováricos. ¿Sí o no? Y ya cuando él decide ser pélvico, voy a encontrar unas relaciones con... Bueno, hay una ley que se llama la ley de Luska. ¿Cuál es la ley de Luska? Me dice que si es del lado izquierdo, él tiene que cruzar por la arteria ilíaca primitiva, pero que si es del lado derecho, debe transitar, o deja de ser, o pasa, cuando hace esa segunda estrechez del lado derecho, debe pasar a través de la ilíaca externa. A veces se cumple, a veces no se cumple, pero tenganlo en cuenta porque seguramente se lo van a preguntar. Relaciones. Las relaciones pélvicas las vamos a tratar ahorita. Son más complejas en la mujer que en el hombre. ¿Qué pasa en el lado izquierdo? Las relaciones serán con tercera, cuarta porción del duodeno. Será con psoas medios, será con génito femoral, serán con vasos cólicos izquierdos, será con vasos espermáticos u ováricos izquierdos. Son poquitos los cambios, pero hay que revisarlos en cuanto a esas relaciones. Pared posterior del abdomen, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de él entonces? Uno, tiene un ureter más largo que el otro, y seguramente la diferencia va a ser entre 1 o 2 centímetros aproximadamente. ¿Cuál es más largo que el otro? ¿Cuál es más, cuál es el más largo? El izquierdo. El izquierdo es más largo que el derecho. Listo, muy bien. No se dejaron cortar por ahí. Entonces, ¿qué necesito de este jovencito? No solamente como medio transportador de orina, no solamente como su ubicación, su longitud. Quiero conocer su irrigación, porque ese tubo tiene irrigaciones. ¿Cuáles son las irrigaciones que tiene el ureter? 1, ya la conocemos. Arteria uretérica superior, rama de la renal. Irrigaciones iguales a la derecha que hacia la izquierda. Irrigaciones iguales a la derecha que hacia la izquierda. Cuando cruzan los vasos espermáticos u ováricos, dan ramas uretéricas. Irrigaciones diferentes a la derecha que hacia la izquierda. Esta no me sirve, esta sí me sirve. Hacia la izquierda, después de los uretéricos, la historia cambia. De los uretéricos que nacen de la testicular de la ovárica, porque las irrigaciones izquierdas deberán estar dadas por ramas uretéricas que nacen directamente de la aorta y del lado derecho por ramas uretéricas que nacen de la ilíaca. Ilíaca, en este caso, debo referencia a la ilíaca primitiva, derecha. ¿Qué sucede a nivel pélvico? A nivel pélvico hay irrigaciones que van a ser comunes para hombres y mujeres y unas que van a ser diferentes. ¿Cuáles van a ser comunes? Siendo el ureter alguien que perfora la vejiga y siendo la vejiga urinaria abordada por arterias por encima y por debajo, es una irrigación igual para hombres y mujeres. Solamente en el contexto de ser una estructura que perfora a una vejiga que está repleta de arterias. O sea que esa irrigación igual para hombres y mujeres serán por vesicales superiores y por vesicales inferiores. Vesical superior o umbilico vesical y vesical inferior o génito vesical. Listo. ¿Cuáles son las diferentes en región pélvica? Pasamos a un problemita aquí. Y el problemita va a ser en el ureter sacroiliaco. Por eso pongo las dos figuras. Ureter sacroiliaco es diferente si es en hombres o en mujeres. Es más complejo en mujeres. Vamos a revisarlo por aquí. En hombres puedo encontrar
dentro de esa irrigación en común que puede haber, sigo teniendo en común para hombres o mujeres, la relación que hay, pero más específico en hombres, una relación que tengo entre vejiga urinaria y recto. ¿Por qué no en mujeres? Porque es que en mujeres sí está interpuesto. Entonces, ¿qué es lo que quiero buscar? Es qué tengo en pelvis femenina, qué tengo en órganos genitales pélvicos femeninos, que puede hacer en común o que puede hacer diferente en irrigación del ureter. Para el hombre, la cercanía que tiene la vejiga urinaria de recto, le voy a poner rectales medios y le puedo poner rectales superiores como arterias que contribuyen a la irrigación por estar en cercanía con la cara posterior de la vejiga urinaria y ser un ureter que llega hacia la región posterior superior que contribuye a esa irrigación del ureter. Sería algo diferente en hombres. Y lo poco complejo, puedo encontrar ramas directas de la ilíaca interna que puedan abordar al ureter masculino. Son muy pocas. Generalmente la participación de ilíaca va a ser por la vesical superior y por la vesical inferior. ¿Qué sucede en mujeres? 3 cosas. Vamos a ver. Cuidado conmigo, mi compañero. El ureter femenino es tan complejo que me lo dividen en 3 porciones. Me hablan de una porción que va a ser retroligamentaria o ligamentosa, una porción que va a ser intraligamentosa y una porción intramural que también le llaman retroligamentosa o también se le llama yuxtavesical. Yuxta, ¿qué significa yuxta? Al lado de. O para. Revisémosla. No la hemos visto, va a entrar duro, pero toca. Vista superior. Y en una vista superior estoy viendo simple y llanamente algo amarillito. Ese algo amarillito debe ser el peritoneo parietal inferior. Cuando deja de ser posterior y quiere ser anterior, pero antes tiene que pasar por debajo, haciéndome una separación de órganos abdominales y órganos pélvicos. ¿Qué estoy viendo por debajo de la mancha amarilla? O sea que la mancha amarilla es peritoneo. Pero el peritoneo parietal inferior, gracias, que tapiza a órganos pélvicos, le voy a decir el mesenterio del útero. O también le voy a decir mesometrio. O también le voy a decir, como comúnmente lo conoce todo el mundo, ligamento ancho. Voy a poner esos 3 nombres. O sea que en mujeres el peritoneo cuando pasa por debajo debe hacer eso, no solamente crear recesos, como lo habíamos mirado, sino que va a encargarse de hacer medios de fijación para el útero. Ese es uno de los medios de fijación. Segundo medio de fijación, lo que tengo por debajo de lo amarillo, que va a ser lo que está en blanco. ¿Qué es? Lámina sacro recto génito vesículo pubiana, fascia pélvica. Y ahí simplemente lo que estoy tratando de ver, porque me está mostrando solamente parte de ella, es la unión que hay entre sacro y útero. O sea que estoy viendo unas láminas que van a ser uterosacras. Lámina uterosacra. Y cuando voy hacia la parte posterior, estoy viendo a un ureter que está cruzando por el del lado derecho, ilíaca externa, un ureter que tiene relaciones con vasos que están naciendo de la ilíaca interna. ¿Cuáles son esos vasos? Vesical inferior, obturatriz, arteria uterina, arteria vaginal larga. Entonces, no se me pierdan en eso. A lo que trato de llevar, por eso me lo plantean desde este punto. El ureter tiene 3 porciones. Y las 3 porciones del ureter va a ser primero la porción retroligamentosa. La porción retroligamentosa es una porción parietal. Es pared posterior y lateral de cavidad pélvica. Me dice que es la porción del ureter que cruza por los vasos ilíacos. Y que hay alguien que está por debajo. Me plantean uno solo, pero sé que son varios. Porque ese que está por debajo no solamente tengo a la vesical inferior,
las ramas vesicales, vesical superior y vesical inferior. No solamente a la altura gris, sino que tengo mi arteria uterina. El problema con la uterina es que es en la porción retroligamentaria, la uterina, o hay una doble participación de la uterina. En la porción retroligamentaria, la uterina es inferior con respecto al uretero. Pero cuando paso a la porción infraligamentaria, algo está sucediendo con la uterina. ¿Qué sucede? Se va por encima. Y entonces en la porción media o esa porción infraligamentaria, la porción que está ahí, me dicen que es el ligamento ancho, porque estoy aquí en esta porción, aquí lo tengo disecado, pero aquí está el ligamento ancho en su posición, va a ser la porción del ligamento ancho que sirve de base, que es donde se origina, por eso le llaman el parametrio, porque es la base, es la pared del ligamento ancho. Eso lo vamos a ver más adelantico. Voy a encontrar al ureter relacionado con una pinza vascular. Y la pinza vascular, y no se les olvide porque eso es pagineco, eso es necesario, la pinza vascular va a estar dado por uno, por encima, arteria uterina, y por debajo la arteria vaginal larga. Aquí me lo está. En esta la tengo, aquí tengo arteria uterina, y aquí tengo la arteria vaginal. Esa es la tercera porción del ureter femenino. Cuidado, les pasa como un grupito que me lo contestaron en masculino. Y la última porción, que va a ser la porción preligamentaria o juxtavesical, ya me hace referencia a esa mi ureter cuando va a desembocar en vesícula urinaria. Más adelante hablaremos de porciones o referencias anatómicas que tengo a nivel de útero para referenciar a esa porción preligamentaria o juxtavesical. ¿Dudas con eso? ¿Quedó claro ese contexto? Se dicen doctor Uribe, doctor Galvis, eso no lo vimos. Y lo último, para irme, ya no me queda más. No, ya no me queda más. Histerectomía. La histerectomía es compleja. La histerectomía necesitas, pues bueno, para hablar de histerectomía necesito hablar de ligamento redondo. Uno de los grandes problemas de la histerectomía, para contarle, porque nos falta todavía revisar mucho de eso. No solamente el cirujano tiene que hacer una reposición. Una histerectomía mal hecha puede hacer un prolapso vulvar. Y puede hacer que parte del útero se vaya hacia la parte vulvar o hacia externamente. Uno de los problemas va a ser el medio de fijación, va a ser paramétrico. Uno de los problemas va a ser el ligamento ancho. Y uno de los grandes problemas va a ser la parte de irrigación. La arteria uterina es una de las ramas más voluminosas que tiene la ilíaca interna a nivel de la vena. Entonces, mucho cuidado, bastante cuidado. Pero bueno, eso lo hablamos en el reproductor femenino. Terminemos para no dejar el tema, yo quiero comenzar a ver mañana. Entonces, hablemos de estos últimos contextos que me plantean ahí. Son bobadas, pero es necesario revisar. Borde medial del riñón, tercera, cuarta porción del duodeno. Me dicen que es un punto anatómico para poder localizar ureter. Y me lo plantean como un área o arco vascular de Treitz. Eso no es simple y llanamente, sino es el arco vascular va dado por esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se ve ayer? Inclusive lo vemos en los plastones. Vasos cólicos superiores izquierdos. Y esto que viene por aquí va a ser mesenterio que inferior. Entonces el área o el arco vascular de Treitz va a estar dado por uno, vasos cólicos izquierdos. Y esos vasos cólicos izquierdos deberán ser superiores izquierdos. Y por esto que está aquí, que es vena mesentérica inferior. ¿Entre qué está? Entre el borde medial del riñón y tercera y cuarta porción del duodeno. Bueno, hoy hagan esa disección que falta todavía por disecar otro poquitico. Y lo otro que de pronto les pueden plantear allá es esto, aunque esto me parece que es un insulto a las neuronas, pero bueno. Me hablan de una fosita, la fosa lumbosacra o fosa ilolumbar o cuneo de Marchich. Simple y llanamente es un punto anatómico, miren lo bobo que es un punto anatómico que está delimitado por el nervio obturador y por el tronco lumbosacro, para localizar a nervio obturador y tronco lumbosacro. Le dio meningitis.
Entonces, a raíz de eso, entonces hubo divorcio, porque la fosa de lumbar era de Marsilli. Entonces, seguramente Marsilli se sintió, eso lo digo yo, no, eso es invento mío. Marsilli se sintió como aludido, dijo, yo no voy a pasar a la historia por ese gran hallazgo. Entonces creó o delimitó a un triángulo que era el triángulo de Marsilli. Ese sí ya es más bonito. El triángulo de Marsilli para mí va a ser el borde medial del psoas. Aquí tengo borde medial del psoas. Va a ser articulación lumbosacra. Va a ser también articulación sacroiliaca. Cubierto por encima, lo que no me deja ver va a ser los vasos ilíacos primitivos, tanto derechos como izquierdos. Y cuando yo levanto, en el fondo, ahora sí, voy a encontrar a eso que ya conocemos y que ya hemos visto. Al nervio obturador accesorio, a un nervio obturador de un tronco lumbosacro. Entonces ya la cosa tiene como mejor contexto, ¿cierto? Cuando uno revisa el triángulo de Marsilli, lo toma bajo ese contexto. Borde medial del psoas, la pared lateral estará dada por ese borde lateral de la articulación lumbosacra, con hacia atrás, articulación sacroiliaca, por encima los vasos ilíacos primitivos. Y cuando levanto, mi perfil mayor va a ser nervio obturador accesorio y tronco lumbosacro. ¿Listo? No más. Linfáticos, lo mismo. Eso no tiene problema. Bueno, dudas o preguntas. Está bonita esa imagen. Dudas o preguntas de UTT, dudas o preguntas de riñones, dudas o preguntas de suprarrenales, glándulas. Ninguna. Mañana tenemos pelvis femenina. Vamos a hablar de diámetros pélvicos, de limitaciones de la pelvis, entonces vamos a leer pelvis femenina mañana. Todo sobre la pelvis. Caras, paredes, delimitaciones, tenemos que hablar de pelvis mayor, pelvis menor, pelvis verdadera, pelvis falsa, diámetros obstétricos. Y seguramente mañana entraremos ya a órganos pélvicos. Mi órgano pélvico que vamos a empezar a revisar va a ser donde dejé esta charla, la llegada de un ureter a 21 en área.